Bienvenida y bienvenido a esta nueva exploración profunda de parte de Universo en Diálogo Podcast. Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un material con un mensaje, bastante potente. Es un análisis titulado El llamado divino, salid de Babilonia. Exacto. Y la base de todo es un versículo clave del Apocalipsis, el 18:4. Seguro que a muchos les suena. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Un versículo muy directo, sí. Nuestra tarea hoy es intentar desgranar qué interpreta este texto por esa Babilonia simbólica y qué significa realmente ese llamado a salir de ella. Siempre, claro, desde la perspectiva de esta fuente concreta que analizamos. Claro, y es fundamental, abordar estos textos proféticos, como el Apocalipsis, entendiendo que usan mucho lenguaje simbólico. No suelen ser literales. Exacto. Y este pasaje, con esa Babilonia y la orden de salir, usa imágenes muy fuertes. Quieren transmitir ideas sobre, la fidelidad a Dios, la corrupción, cómo debe ser la relación con lo divino. Vamos a ver cómo interpreta el documento estos símbolos. Perfecto, pues entremos en materia. El punto de partida es esa figura. Ella. La fuente la identifica claramente. Babilonia la Grande. Sí. Pero ojo, aclara rápido que no es la ciudad histórica, la de Mesopotamia. Importante matiz, sí. Entonces, ¿qué representa esta Babilonia simbólica según esta interpretación? Aquí ya tenemos una de las claves del texto, ¿verdad? Sí, y es una definición, muy amplia. Quizás sorprenda. Según este documento, Babilonia no es una cosa única, concreta. Es un símbolo. Vale. Un símbolo profético que representa, ojo, a todos los sistemas religiosos que el texto considera corruptos. Todos. Eso es, bastante abarcador. Mucho. Los describe como estructuras que pueden tener una fachada de piedad, ¿sabes? Por fuera parecen devotas, pero que en el fondo, argumenta, se han contaminado espiritualmente. Entiendo. ¿Y cómo define esa contaminación? ¿Qué señales ve? Pues identifica principalmente tres cosas. Primero, la mezcla con el poder político, con lo mundano. Segundo, la búsqueda de riquezas como un fin. Ajá. Y tercero, caer en la idolatría, que aquí se entiende como venerar cualquier cosa que no sea el Dios único. Vale. La calificación que hace el texto es, muy dura. La llama falsa, manipuladora, desviada de la verdad divina. De hecho, creo que cita otro pasaje del Apocalipsis para reforzar esa idea, ¿no? Correcto. Menciona Apocalipsis 17:5. Ahí se la llama madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Uf, qué fuerte. Es una imagen muy impactante, sí. Y en esta lectura subraya que estos sistemas no solo son corruptos en sí, sino que son como la fuente, el origen de otras corrupciones espirituales. Es una descripción tremenda. No se anda con chiquitas. Y lo que me llama la atención es lo amplio de la categoría. No señala una religión concreta, sino un tipo de sistema. Efectivamente. Y aquí viene la implicación fuerte que saca el texto, que es bastante radical. A ver. Sugiere que cualquier religión o sistema espiritual creado por humanos, da igual el nombre que tenga su historia, ¿Cualquiera? formaría parte de esta Babilonia simbólica si, siempre según esta fuente, no cumple una función básica: conectar directamente a la gente con el Dios vivo, sin intermediarios que considere innecesarios o desviados. O sea, es como una prueba. Si el sistema no logra esa conexión directa y pura, para esta fuente, ¿cae en esa categoría? Exacto. Es una visión muy funcional, podríamos decir. Entendido. Queda claro que Babilonia aquí es un paraguas muy grande para cualquier sistema religioso que esta fuente vea como espiritualmente comprometido. Ahora, vayamos al meollo del versículo, Apocalipsis 18:4. La orden es: salid de ella, pueblo mío. El texto que analizamos recalca mucho que no es una sugerencia, No. ni una invitación a reformar desde dentro. Es una orden, salir. Tajante. Entonces, ¿qué significa exactamente este salir, según la fuente? Aquí se pone interesante y práctico. Pues sí. El material lo desglosa como en tres dimensiones, digamos. Tres aspectos clave que van juntos. ¿Vale? Exploremos esas tres dimensiones. ¿Cuál es la primera? La primera es la separación espiritual. Esto significa, según el texto, cortar lazos. Cortar activamente con prácticas, doctrinas, rituales, Con todo aquello que... con todo aquello que esta visión considera que no viene directamente de la palabra de Dios, o sea, de las Escrituras. No es solo no estar de acuerdo,
es dejar de participar. Desvincularse de lo que ve como añadido humano, tradición inventada o desviación. O sea que no es solo un cambio de mentalidad, es una acción. Dejar de hacer ciertas cosas. Exactamente. Una ruptura activa. El segundo punto clave es la protección. ¿Protección? Sí, la orden de salir se interpreta como una forma de autopreservación espiritual. Una manera de evitar ser parte de los pecados de esa Babilonia. Y por tanto, no recibir sus plagas, su juicio. Eso es. Salir es ponerse a salvo, buscar refugio fuera de esa estructura que se considera condenada. Como salir de un edificio en ruinas antes de que se caiga. Esa idea de urgencia. Esa analogía capta bien el sentido de urgencia y consecuencia que el texto le da a la orden, sí. Y el tercer punto, muy importante, es la identidad verdadera. A ver. El documento dice que la identidad del auténtico pueblo de Dios no se define por pertenecer a una institución humana, no por tener un carnet o estar en un registro. Entonces, ¿cómo se define? Se define por la obediencia directa a Dios, por la fidelidad personal a Él. Así que salir de Babilonia sería también reafirmar esa identidad esencial, basada en la relación con Dios y no en la afiliación a una organización de aquí abajo. Entendido. Así que salir es todo un paquete. Separarse de prácticas erróneas, buscar protección ante el juicio y reafirmar una identidad basada en la relación directa con Dios. Definitivamente no es una llamada a quedarse quieto. Para nada. Es una orden que pide una respuesta activa, consciente y, bueno, seguramente costosa para quien decida seguirla así. El texto que analizamos no se queda ahí. Profundiza bastante en su crítica a lo que llama religiones humanos. Ya vimos que las mete bajo el paraguas de Babilonia. Pero, ¿podemos detallar un poco más qué les achaca? ¿Qué características concretas las convierten para esta fuente en parte de esa Babilonia? Sí, la fuente es bastante explícita aquí. Señala varias cosas que ve en muchas religiones organizadas y que considera problemáticas o ajenas a la fe verdadera, tal como la entiende. ¿Cómo qué? Pues menciona, por ejemplo, la imposición de rituales, a veces muy complejos, las jerarquías eclesiásticas, sacerdotes, obispos, pastores, con autoridad institucional. Ajá. El uso de imágenes, estatuas, íconos en la adoración. El peso enorme de las tradiciones que a veces se ponen por encima de las escrituras. Y la creación de normas, reglas, códigos de conducta inventados por humanos que van más allá de lo que dice la Biblia, según afirma. Vamos, que está cuestionando buena parte de la estructura visible de muchas religiones establecidas. Correcto. Y el argumento de fondo es que todos esos elementos, rituales, jerarquías, imágenes, tradiciones no bíblicas, reglas humanas, pues que carecen de base directa en las escrituras, o incluso las contradicen según esta visión. Pero la crítica no es solo a la forma, es al efecto que producen. ¿Y cuál es ese efecto negativo que les atribuye? Dice que, aunque a menudo prometen guiar a la gente a Dios, en la práctica hacen lo contrario. ¿Ah, sí? Sostiene que acaban esclavizando la conciencia de la gente, sometiéndola a esas normas, estructuras, líderes, y sugiere que estas estructuras a menudo fomentan la corrupción, moral, económica, de poder. Pero quizás la acusación más seria es que se presentan como intermediarios necesarios. Como si dijeran, para llegar a Dios, tienes que pasar por nosotros, por nuestra organización, nuestros ritos. Exacto, se ponen como puentes hacia Dios. Pero el texto dice que, al hacer eso, en realidad se vuelven barreras. ¿Barreras? ¿Por qué? Porque desvían el foco. Ponen el énfasis en lo humano, la organización, sus reglas, sus líderes, sus tradiciones. Y al hacer eso, argumenta la fuente, quitan el foco del único acceso directo a Dios que reconoce. Cristo. Cristo como único mediador y camino. Es una crítica muy profunda. Describe un sistema que queriendo o diciendo que quiere acercar a Dios, acaba, según esta visión, alejando al interponer cosas humanas. Si esta es la crítica tan dura a la religión humana, ¿cuál es la alternativa que propone el texto? ¿A dónde nos dirige? La alternativa la encuentra en palabras de Jesús, en un pasaje clave del Evangelio de Juan. Sí, aquí el análisis nos lleva a Juan 4, versículos 23 y 24, cuando Jesús habla con la samaritana y dice que llega la hora, que ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Exacto. Ese concepto, adorar en espíritu y en verdad, se presenta como la clave. ¿Cómo lo interpreta exactamente la fuente que estamos viendo? Lo desglosa con cuidado, explicando las dos partes. Vale. Primero, adorar en espíritu. Según el texto, esto no va de fenómenos místicos raros,
va de la fuente interna de la adoración. Del corazón. Exacto. De una adoración que nace de un corazón transformado de verdad por el Espíritu Santo. Es una cuestión de autenticidad, de sinceridad profunda. Lo contrario de actos externos vacíos, rutinas, rituales hechos sin más, sin conectar el corazón. O sea, una adoración de dentro a fuera, impulsada por algo real dentro, no una actuación. Justo. Y segundo, adorar en verdad. Para la fuente, esto significa que la adoración tiene que estar totalmente alineada con la palabra de Dios, con la verdad revelada en las Escrituras. Basada solo en la Biblia. Eso es. Basar la fe y la práctica solo en esa revelación, rechazando lo que considera tradiciones humanas, filosofías engañosas o cualquier engaño religioso sin base bíblica sólida. La verdad aquí es la verdad objetiva de Dios. Entendido. Entonces, en espíritu es la autenticidad interior y en verdad es el fundamento en la Escritura. Precisamente. Y aquí viene lo crucial que subraya el texto con mucha fuerza. Si la verdadera adoración es así, en espíritu y en verdad, entonces no depende de cosas externas. ¿Cómo que no depende? No depende de lugares físicos, templos, iglesias, montañas sagradas. No depende de pertenecer a organizaciones humanas o estructuras eclesiásticas, ni de seguir a líderes con títulos religiosos o ser parte de una jerarquía. ¡Wow! Eso sí que es un giro radical respecto a cómo se vive la religión normalmente. Si no depende de lugares, ni organizaciones, ni líderes, ¿dónde y cómo ocurre entonces esa verdadera adoración? Pues según esta visión, ocurre en la vida entera de la persona. No se limita a momentos o sitios concretos. En el día a día. En el día a día, se da cuando toda la vida de alguien se rinde a Dios, conscientemente, voluntariamente. Y esa rendición se ve en la sinceridad del corazón, en obedecer la palabra de Dios en lo cotidiano y en un amor real a Dios y al prójimo. Es una adoración que lo impregna todo. Vale, vamos a pararnos un segundo aquí para asimilarlo. La propuesta es, por tanto, un cambio de enfoque total. Se pasa de valorar las estructuras religiosas externas, ritos, edificios, afiliaciones, a poner todo el peso en la relación interna, personal, directa con Dios. ¿Sí? Una relación que, según esta fuente, debe guiarse solo por las Escrituras y vivirse desde un corazón transformado. Es una llamada a interiorizar y, a desinstitucionalizar radicalmente la fe. Mismo de religión organizada, tal como lo entendemos, proponiendo una alternativa centrada en la relación individual y directa con Dios, mediada solo por Cristo y basada en las Escrituras. Bien, creo que hemos repasado los puntos clave del análisis de esta fuente. Si tuviéramos que resumir la esencia, Apocalipsis 18:4 se interpreta aquí como una doble advertencia muy seria. Por un lado, avisa de la caída y el juicio que viene sobre todos los sistemas religiosos que la fuente ve como falsos o corruptos, simbolizados por Babilonia. Eso es. Y por otro, a la vez, es un llamado urgente de Dios, una orden. Salid. Separarse activamente, física y espiritualmente de esos sistemas. ¿Para qué? Para no ser cómplice de sus pecados y así evitar compartir su condena, sus plagas. Exactamente. El mensaje central del texto analizado es clarísimo y marca una división muy fuerte. Dice que el camino auténtico a Dios no está en lo que llama religión humana, con sus estructuras, jerarquías, tradiciones y rituales añadidos. No. En cambio propone que el único camino válido es una relación personal, directa, íntima con Dios, a través de Jesucristo. Y esta relación se tiene que ver en una adoración constante en espíritu y en verdad, como hemos explicado. Y la fuente insiste en pintar este contraste muy claro, ¿verdad? Casi como dos caminos opuestos. Sí, la presentación es muy polarizada. La religión humana, como la define, ata, engaña y al final aleja de Dios. Mientras que la verdadera adoración, interna, bíblica, centrada en Cristo, libera, conecta con la verdad y lleva a la vida eterna. Hay que decir, claro, que esta es la interpretación específica de esta fuente que hemos analizado hoy. Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Con qué nos quedamos para pensar? El texto, con esta interpretación tan radical, nos deja una pregunta de fondo, más allá de la interpretación del versículo. A ver. Si la verdadera adoración, como la describe aquí, es sobre todo interna, en espíritu y verdad, personalísima y, esto es clave,
Independiente de estructuras externas, de instituciones, de edificios, de jerarquías, la gran pregunta es, ¿cómo se vive eso en la práctica? ¿Cómo se manifestaría esa adoración en el día a día de alguien que sigue esta enseñanza? Buena pregunta. ¿Qué pinta tendría su vida espiritual? Y quizás más complicado aún, ¿qué pasaría con cosas tan humanas importantes como la comunidad de fe, el apoyo mutuo, el sentido de pertenencia, si se busca activamente vivir esa espiritualidad fuera de las instituciones religiosas tradicionales que el propio texto critica tanto? Es la pregunta del millón, sí. Emana directamente de lo radical de la propuesta. Si la estructura organizada se ve como parte del problema, como Babilonia, ¿cómo se articula entonces la dimensión comunitaria de la fe? Que también es muy importante en muchas tradiciones. ¿Cómo se vive la fe compartida sin caer en lo que el texto llama religión humana? Claro. Es un desafío práctico enorme. La fuente no parece dar muchos detalles sobre eso, pero es la pregunta que surge inevitablemente si sigues su lógica hasta el final. Y con esa reflexión profunda sobre las implicaciones prácticas, concluimos nuestro análisis de hoy. Hemos explorado las ideas de El llamado divino, Salid de Babilonia, sobre Apocalipsis 18:4. Esperamos que este recorrido por la perspectiva de la fuente haya sido, esclarecedor y haya dado puntos interesantes para pensar. Sin duda es un texto que, estés de acuerdo o no con su visión, invita a pensar seriamente sobre qué es la fe, cómo se practica la religión y la relación entre lo individual y lo colectivo en el camino espiritual. Todo desde una óptica muy definida. Gracias por acompañarnos en esta exploración. ¿Qué les ha parecido este análisis? Nos encantaría leer sus comentarios, sus reflexiones sobre estas ideas. Sí, siempre es bueno el diálogo. Si este contenido les ha resultado útil o interesante, pues no duden en compartirlo con amistades, con contactos. Y por supuesto, les animamos a suscribirse al canal de Universo en Diálogo Podcast para ser los primeros en recibir más análisis en profundidad como este. Sus aportaciones siempre enriquecen la conversación y nos ayudan a seguir explorando juntos. Desde Universo en Diálogo Podcast nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Hasta entonces. Hasta la próxima.